Muy buenos días, trader. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joel y vamos a comenzar nuestro análisis de mercado para la jornada de hoy. Es viernes 28 de julio del 2023. Bueno, lo de siempre, es viernes, así que vamos a estar con mucha cautela. Los días viernes nos queremos terminar la operativa yéndonos tranquilos a descansar el fin de semana sin mucho sobresalto. Por lo tanto, si somos precavidos durante la semana, vamos a ser doblemente precavidos el día de hoy. Así que a ajustar el apalancamiento. A propósito de eso, es importante considerar que el apalancamiento es clave en la operativa. No sirve de nada pues creer que tenemos un sistema ganador y porque ya lo hemos probado y vemos que funciona, pues apalancar y jugársela toda en una operativa. No tiene sentido eso, no tiene sentido. Es como arriesgar la vida por algo que no vale la pena. Simplemente vamos a arriesgar lo suficiente como para tener siempre otra oportunidad. Tenemos que intentar considerar el trading como un elemento de alto riesgo de perder la cuenta, ¿no es cierto? Por lo tanto, si partimos desde esa premisa, vamos a ser siempre muy cuidadosos en el uso del apalancamiento. Estas han sido 2 semanas complejas, ¿no es cierto? Donde de repente tu cuenta puede haber sufrido un 5%, un 4%. Lo que no tiene sentido es que producto del apalancamiento termines perdiendo en vez del 5%, pues un 50% o incluso el 100% de tu cuenta. Alguien me comentaba el otro día, oye, he fundido 2 cuentas. No sé. No puedo estar consciente de cuánto apalancamiento estás usando tú. Hemos tenido dos semanas bien complejas. La cartera ha sufrido cerca de un 5 o un 6% de pérdida natural. O sea, no hay para qué alarmarse porque es parte de lo que sucede en el mercado. Ojalá siempre ganara, pero eso es algo que no tiene mucho sentido. Piensa en un negocio que nunca pierda. Piensa en un negocio que siempre gana. Si conoces alguno, por favor, déjamelo en los comentarios y lo evaluamos de todas formas. Aquí se trata, no es de no perder, sino de controlar, gestionar las pérdidas para que aprovechemos también las rachas ganadoras. Bueno, vamos ya habiendo hecho ese alcance, vamos a comenzar con el análisis de hoy, el análisis pre-market para la jornada de hoy. Tenemos noticias desde Estados Unidos. Ayer tuvimos también noticias, altas noticias, buenos movimientos. Hoy día tenemos noticias de Estados Unidos en 7 minutos más. Nos quedan unos minutitos más y bueno, vamos a ver qué sucede con ello. Ayer fue un día muy interesante. De hecho, compartí la operativa que hicimos, la compartí. Búscala acá en el canal. Y la vas a encontrar, se llama Trading en Vivo, si mal no recuerdo, y lo habíamos comentado, por ahí le daba un poco de importancia a lo que es el plan, más allá del resultado. El resultado nunca lo vamos a saber, el resultado lo sabemos al final, si nuestra hipótesis, primero te genera una hipótesis, si nuestra hipótesis es correcta, ¿cómo la ejecutamos nosotros? Si la ejecutamos de acuerdo a lo que tenemos definido, pues bien, puede salir o no puede salir, puede que no salga bien. Y luego, bueno, podemos analizar qué fue lo que pasó. Cuando tenemos una hipótesis creada en información objetiva, en información ya analizada, testeada, pues tenemos una ventaja. Tenemos probabilidad de que el resultado sea mejor. Primero tener una buena hipótesis y después ser muy disciplinado y ejecutarla correctamente, que es la otra parte compleja del trading. Ayer lo hicimos relativamente bien, y siempre digo relativamente bien, porque por supuesto que siempre puede ser mejor, pero después analizándolo vemos que cumplimos cabalmente con nuestro modelo y estuvimos bastante bien. ¿El objetivo cuál era? Pues la llegada, en primer lugar, teníamos 2 hipótesis: la llegada del precio a esta zona, 4.640, para buscar ese corto
porque por arriba no veíamos nada, ¿no es cierto? O sea, si no te acuerdas, mira el análisis de ayer y vas a entenderlo. Pero siempre existía la posibilidad de que el precio no llegara, por lo tanto íbamos a estar atentos a esta zona, la ruptura, estaba aquí el punto de control en ese entonces, la ruptura por abajo nos llevaría a una caída. La primera caída iba a ser más o menos a esta zona. Bueno, aquí se ve un poco más claro, a los 458, vendría siendo más o menos a esta zona, ¿ya? Y de ahí, ese iba a ser nuestro objetivo. Finalmente eso fue lo que sucedió. El precio comenzó en la apertura, hizo una especie de intento por arriba y finalmente terminó cayendo. Cuando vimos que el precio se fue hacia abajo, volvió a hacer una retracción y ahí nos metimos. Aprovechamos toda esta caída hasta esta altura. Pareciera poco aquí, pareciera poco, pero esto fue una caída de cerca de 12 puntos. Y con 12 puntos, imagínate que yo voy buscando 5, 8 puntos al día, como mucho 10, y se hizo una caída de un poco más de 12 puntos. Así que hasta aquí llegó nuestra operativa. Para sorpresa, hizo una retracción interesante y posteriormente se pegó una caída de, imagínense, esto fue de 4.624 a 55, cerca de 80 puntos más. Entonces fue una brutalidad. Claro, uno ahora, mirando hacia atrás en retrospectiva, ¿no es cierto? Piensa si hubiera dejado la operación abierta, pues habría ganado muchas veces más, 10 veces más. Claro, si hubiera sabido que eso sucede, probablemente lo hiciera. Pero si tú no estás siguiendo tu regla, probablemente esto podría convertirse en una acción contraria. Entonces, no, bueno, yo no lo aproveché, esa caída, desafortunadamente, claro, quedo como con ganas de más, pero seguí las reglas y obtuve mi resultado. Eso creo que lo compartí ayer. Ahí está la operación. Aquí entramos, aquí cerramos un parcial, hizo el máximo. Cuando vimos que cayó, volvimos a meternos y nos salimos aquí. Fíjense ahí en esa zona. Después sí hizo esta retracción y volvió a caer. Bueno, ahí ya historia contada. Para el día de hoy ya se empiezan a marcar un poco más la zona por la parte alta también. Fíjate que ayer no teníamos teníamos algo por ahí arriba en los 80 y tanto, pero era casi nada. Por lo tanto, ya el precio se recuperó durante la sesión electrónica. Ahí está. 458 viene siendo más o menos la zona que, fíjense cómo confluye con esta zona de Bell POC. A mí me gustan mucho las confluencias. Cuando tenemos elementos que están analizados de forma diferente y que nos entrega resultados más o menos similares, me gusta unirlo porque de alguna forma significa que hay diferentes formas de verlos ¿cómo se llama? Que confluyen, que coinciden, y eso hace que haya mucha más participación en esa hipótesis, así que me gusta mucho analizarla. ¿Qué podríamos esperar para el día de hoy? La llegada del precio a los 458, aproximadamente 458, que vendría siendo esta zona de acá, los 4.619, 20 aproximadamente, ¿ok? Si eso llega ahí, vamos a estar muy atentos. La ruptura podría llevarnos el precio finalmente a los 460, viene siendo los 4.640 aproximadamente. ¿Ok? Eso, por ahí arriba está el 470, está bien lejos, tiene que romper todavía toda esta zona para hacerlo. Por lo tanto, bastante trabajo tendría que hacer. Por lo tanto, la llegada del precio ahí, si lo rompe hacia arriba, si no lo rompe, pues nos vamos al sur. Eso nos lleva 451 aproximadamente, un poco más abajo de lo que hicimos ayer. Esto podría ser más o menos 4.540, una cosa así, y de ahí pues al 4.500 también sería la siguiente zona, 4.530, una cosa así. Vamos a estar atentos a ello, ya lo vamos a ir analizando durante el día, y si hay algo interesante lo compartiré también. Vamos a revisar acciones. Siempre revisamos nuestra querida Tesla, que ella fue uno de las que colaboró con esta situación. Yo siempre igual recomiendo tener a vista, ¿no es cierto?, las principales acciones, porque cuando vemos que estas al margen, ojo, se me olvidó mostrar algo. Esto era clave, en el video tienen que verlo, porque todo esto estaba aquí pintado de rojo,
porque este es un indicador que muestra cuál es la estructura de las diferentes industrias que componen el S&P 500. Está aquí todo rojito, muy rojo, y esto hacia abajo, estaba muy ordenado, el MACD también, el volumen hacia abajo, o sea, había todo un complemento, ¿no es cierto?, una combinación de elementos que justificaban esto. Ya, comentaba sobre Tesla, que cayó el día de ayer, quedó aquí en el soporte de los 255, hoy día la resistencia de los 260, si rompe 260, pues tendríamos 264, de ahí 270. Por abajo 255, 250. Así que muy atento a la zona de los 255. ¿Ok? Vamos con Google. Vamos con Google, que también caída el día de ayer, recuperación durante la sesión en el del overnight, o sea, la sesión electrónica. 132, 133 por la parte alta, atento al rebote en 130, si lo rompe pues 128 y ojo, por debajo de 128, ya lo comenté también ayer, ya lo comenté, por favor considera lo importante, por abajo de 128, pues tenemos 121.5 como piso, no hay nada que frene el precio de momento, ¿ok? Hay aquí un asomo en 125, ¿no es cierto? Sin embargo, está difícil, o sea, es muy probable que veamos una caída fuerte en el caso de que eso suceda. Apple. Mira cómo se empieza a asomar por ahí arriba. El interés en 200, ¿esto era? 250. 245. Y estamos en los 195. Imagínense. Ruptura 195, pues 197.5, 200. Si no puede con esa zona, 192.5, 190. Esas son las zonas. La verdad es que no miro otras. No tomo decisiones en ninguna zona que no sea esa. ¿Ok? Bien. Nvidia me faltó. Nvidia. Aquí estamos con Nvidia. 470, muy pronto a volverlo a tocar durante el día de hoy. Si lo rompe, pues 475, 480 es la siguiente zona. De no poder con ninguna de ellas, 460 por abajo de 458. Esto podría ser una caída libre, más o menos hasta 445. Ford, bueno, ayer resultados, ahí está, los resultados, y me da lo mismo cuál es el resultado. La verdad es que no hay que ni siquiera contabilizar cuánto sería el resultado, ¿no es cierto? Sino qué pasó. Ese resultado generó un fuerte impacto al alza al principio y posteriormente retracciones. Esto podría, pues si se mantiene por abajo de los 13.25, volver a caer nuevamente. Para pensar en largo, por arriba de los 14 aproximadamente, eso es lo que estaría considerando. En el caso de NIO, recuperación muy fuertemente alcista durante el overnight. Ya estamos muy cerca de ese máximo nuevamente. Vino a testearlo durante la sesión electrónica 14.17. Por arriba nos vamos al norte. Por abajo de 13.20 aproximadamente. Esto podría tener una nueva caída alrededor de los 11. Vamos a ver qué pasa con el oro. El oro en este momento recuperándose. A ver qué pasó. Aquí me salió un error ahí. Recuperándose de la caída del día de ayer, recuperándose levemente. Esto parece más una retracción. Está subiendo con mucha debilidad, y eso lo vemos por la ¿cómo se llama? Por la estructura del precio. Pero fíjense que tiene muchísimo sentido esto que hizo el oro. Fíjense el tremendo gap que hizo, ¿no es cierto? Y básicamente vino a cerrar esa especie de ineficiencia que queda marcada, y como está ahí marcada la zona también del profile. Esto podría ser una especie de retracción. Si no puede con esta zona, vemos elementos técnicos pues girándose, volumen saliendo de venta, pues buscaríamos irnos en corto por abajo de los 1981. Esto no lo frena nadie hasta los 1963 aproximadamente, ¿no? Sobre todo con esta estructura de debilidad, después de este pánico fuerte. Esta subida es con mucha timidez, por lo tanto no tiene fortaleza. Tenemos que ver velas sólidas, tenemos que ver movimientos fuertes. De momento el volumen vendedor prevalece. El petróleo, bastante tímido, fíjense, bastante tímido lo he visto, muy rangueado aquí en esta zona.
entre los 78 y 67. El día de ayer hizo un máximo en los 80 y después de eso una envolvente que tiró el precio nuevamente hacia abajo. Si bien hay una especie de intención en volver a subir, ojo con la estructura, que igual es levemente alcista, tenemos mínimos crecientes cada vez más, pues ahora pasa por ir a buscar los 80,60 para la ruptura de ellas, comprarla. También podemos buscar una especie de retracción en los 78,90. Pasando a las monedas, el dólar index, una especie de retracción. El día de hoy estamos aquí en los 100,83. Si mantiene la caída, tenemos que vigilar la ruptura. 100,87, 100,50 sería la siguiente zona. Tiene mucho sentido. Fíjense que si marcamos un Fibonacci, esta zona donde vino a testear ahora es el 50% de la retracción de Fibonacci. La siguiente zona sería el 61,8, que estaría por debajo de los 100,87. Por lo tanto, esta sería la zona, si queremos marcarla, sería una zona como máximo de retracción. Esta es mi zona máxima de retracción, ¿no es cierto? Si ahora saco el Fibonacci, para que no nos estorbe. Esta vendría siendo mi zona máxima de retracción. Por abajo de esto ya nos iríamos al 5.50 y esto incluso podría generar mayores caídas. Por lo tanto, de aquí, si estuvieras pensando en comprar esta, digamos, especie de fortaleza del dólar index, pues entonces un stop por abajo de esta zona sería lo más recomendable. Finalmente, el dólar contra el peso chileno, para aquellos que les gusta, pues el día de ayer recuperó fuertemente, luego cayó, está aquí en la zona del pivote 825. Todo pasa en el largo plazo por arriba de los 828 o por abajo de los 822. Mientras esté en esta zona prefiero mantenerme al margen, me interesa solamente estar atento a que el precio rompa, supere una de estas zonas para poder participar. ¿Ves? Y esto es todo por hoy. Te recuerdo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, déjame un comentario si tienes alguna duda en la que pueda ayudarte, comparte el canal con tus amigos para que puedan recibir también esta información. No recuerde que hoy día es viernes, así que con mucha cautela con el apalancamiento. Que tenga un excelente fin de semana, que tenga un muy buen día de trading. Nos vemos. Chao, chao.